Bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero Eleazar Navarro, investigador del ITESO y experto en asuntos de seguridad. Ingeniero, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Pues se puede considerar, si vamos a la crudeza de la realidad, ingeniero, pues es un crimen perfecto porque nunca se ha culpado a alguien en lo especial en relación a esto. Bueno, dentro de la criminalística y de las ciencias forenses jamás hay un crimen perfecto, en virtud de las evidencias y los indicios que siempre se encuentran en el lugar de los hechos. El caso que nos ocupa, tenemos nosotros todas las imágenes que ustedes han transmitido y que por otros vías también hemos conocido, en los cuales al aplicar las técnicas, ya sea de identificación, de criminalística o de medicina forense, podemos ver que esos indicios que aparentemente son aislados, tienen relación con el hecho. Si partimos nosotros bajo el punto de vista de identificación de persona, vemos nosotros que una documental, la cual aporta la Fiscalía para hacer la conexidad del delito entre Oswald y el arma, ahí nosotros vemos esa fotografía que porta él, el arma, la cual está impresa. Sin embargo, si la analizamos nosotros un poco y sin necesidad de ser en ocasiones hasta peritos, sino nada más observar, podemos nosotros verificar que a partir del labio superior hacia los cabellos, tenemos nosotros una sombra de luz que nos está indicando que el sol estaba en el cenit, es decir, en la parte más alta. He ahí la sombra que le da una especie de figura de bigotes de Charlie Chaplin. Sin embargo, posterior al labio inferior podemos ver nosotros otra sombra que está sobre el lado izquierdo de esa fotografía en un ángulo de 79 grados que nos está indicando que no eran las 12 del día, que no estaba el sol en el cenit. O sea, sobrepuesta la imagen. Así es, que estaba más o menos entre las 2 y las 3 de la tarde. En aquella época y en la actual todavía aún no hay film para película en el cual esté expuesto ese negativo durante 2 o 3 horas y más sobre todo, si usted se va a tomar o cualquier persona se va a tomar una fotografía, jamás va a durar 2 horas en imprimírsela. Claro. Por otro lado, dentro de la misma identificación podemos ver nosotros que Lee Harvey Oswald, cuando prestó su servicio y hay una fotografía de él, su mentón es del tipo ovalado, redondo. Cuando está en la fotografía es del tipo cuadrado. Momentos después de ese mismo día de los hechos, se le ficha y su mentón vuelve a estar redondo. Esto nos indica que no es factible que un mentón sin cirugía plástica y exclusivamente para tomarse usted una fotografía vaya a contratar los servicios de ese profesional para que se lo hagan rectangular y después nuevamente ovalada. Aquí hay algo muy interesante, ingeniero, y es que este es uno de los muchos detalles de la investigación oficial que aparecen pues profundas, seriamente cuestionados por las ciencias, que hoy con los avances que se tienen, pues sí permiten delimitar una conclusión a este respecto, y es que finalmente, como bien lo plantea usted, no es que haya sido un crimen perfecto, sino que esas evidencias pues no las han querido tomar en cuenta oficialmente. Eso ya depende del juzgador. Uno de perito puede aportar también más pruebas, por ejemplo, en balística, que es una ciencia exacta porque está basada en física, química y matemáticas. Por lo tanto, esas 3 ciencias son exactas. En tal virtud que si analizamos sobre balística forense en nuestro caso, ¿sí?, al menos en mi concepción, no encuadra ninguna de las 4 balísticas que comprende la forense, que viene siendo la interna, la externa, la de efectos y la identificadora. ¿El por qué? En cuanto a la balística interna, que comprende 3 grandes rubros a dilucidar, que son si el arma era la apropiada, si el arma y el casquillo fueron recién detonados y si el presunto activo disparó. A tal efecto, si lo analizamos, podemos nosotros verificar que el arma no era la apropiada. ¿Por qué?
En primer término, él era derecho para disparar. Y el arma encontrada, hay evidencia, no indicios, sino hay evidencia, que ya es certeza, que su mira era para zurdos. Segundo, no era tampoco la arma apropiada en virtud de que era una arma de la Primera Guerra Mundial, todavía de acción de tiro a tiro, tenía que hacer todo el mecanismo para realizar tiro a tiro. Cuando estábamos hablando de post-Segunda Guerra Mundial, cuando ya se utilizaban las semiautomáticas, y que para tal efecto lo más apropiado era ella, y sin embargo nunca la utilizó. En cuanto a que si fue recién disparada o no dicha arma, bueno, por el año 1964, perdón, que se suscitaron los hechos, pues todavía el autor de la prueba de nitritos, el ingeniero Enrique Hoyos, director de dictaminación pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues aún andaría en preparatoria y por eso quizás no le practicaron. Pero lo más importante es si el activo disparó o no. La prueba que le practicaron en su época, que era la apropiada, le resultó, si bien es cierto, positivo en sus manos, jamás nos han dicho el resultado sobre la mejilla, porque a alguien que está como francotirador, con independencia de que le sale positivo dicha prueba en las manos, le debe de salir en la mejilla. Luego entonces, en tal virtud, con tales elementos, únicamente disparó un arma, pero no de fusil ni en la posición. Si entramos a la balística externa, que involucra el ángulo de tiro, la trayectoria y la distancia, vemos que esa arma era tan mala que le decían la arma humanitaria. Para la distancia no iba a ser de precisión. Luego después ese ángulo de tiro, que no era el apropiado, tampoco la trayectoria, porque de las 3 balas que se citan, la primera lesionó a un observador que estaba ahí en el lugar de los hechos, la segunda es la que le llaman la bala mágica, en virtud de que esta provoca lesiones no solamente a John F. Kennedy y retando las leyes físicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar su trayectoria viene de abajo hacia arriba y a 16 centímetros por la espalda, emerge por la garganta y muy atenta a esta bala, no quiere provocar daño alguno al asiento trasero donde va el gobernador, sino que hace una curva, la bala mágica le dice, lesiona, y sin embargo es un arma que es una bala que jamás sufrió defecto alguno. Caray. Pues ingeniero, sería muy interesante profundizar en todos y cada uno de los detalles, pero insistimos en que la conclusión es que las ciencias forenses de hoy permitirían determinar que esto fue una conspiración y a partir de ello, evidentemente, el rumbo de las investigaciones del caso Kennedy cambiaría. Habrá alguien que no quiere que esto se llegue al fondo. Le agradecemos de verdad muchísimo, ingeniero, su presencia. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, volvemos.